Buenos días, hermanas. Vamos a comenzar con una nueva serie. Esta serie, Dios me ha estado hablando en mi corazón acerca de la importancia que tiene en nuestras vidas el aprender a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y por consecuencia nuestras acciones. Estaba consultando algunos documentos acerca de las emociones. Y bueno, hay todos unos estudios que realmente no es el punto de esta serie, o estudios psicológicos que dividen las emociones de los sentimientos y obviamente no ponen ahí las acciones, pero esta serie no es un tema psicológico. Esta serie trata acerca del inicio de, nue- de nuestra relación con Dios, y también habla de la importancia que es en que todas las áreas de nuestra vida estén siendo controladas por Dios, precisamente. Entonces, las emociones son algo natural en un ser humano, pero no es natural que las emociones controlen a una persona. Una persona tiene que tener control. Y de esto vamos a ver en esta serie. Vamos a hablar en la palabra de Dios acerca de unos versículos que nos dicen cómo poder tener control de estas emociones, por qué es tan importante controlarlas. Por eso les puse aquí emociones, sentimientos y acciones. No vamos a hablar solamente de emociones, no solamente de sentimientos, sino cómo una cosa lleva a la otra. No es, les repito, no es un estudio psicológico, es un estudio basado en la palabra de Dios y de cómo Dios nos dejó versículos en la Biblia de la importancia que tiene también para Él en el Evangelio, en el buen testimonio, el que nosotras seamos controladas. Y bueno, el tema número 1, por eso les decía los temas o las ideas entrecortadas, porque quiero llegar al tema número 1. El tema número 1 se llama Guiadas por el Espíritu. Entonces, les repito, lo que el Señor quiere, por eso empiezo con este tema, es que aprendamos a ser guiadas no por la carne, sino por el Espíritu. Ustedes saben qué cita es la que voy a leer. Bueno, la cita bíblica que vamos a leer el día de hoy es Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16 y otros versículos más. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahorita continuamos. Estos versículos aparentemente no te están hablando de emociones y sentimientos, pero si los leemos a fondo vamos a ver cómo los incluyen. No hablan solamente de emociones, pero los incluyen. Dice aquí la palabra, dice aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son muchos. Podemos hablar de apetitos sexuales, por ejemplo, podemos hablar de deseos de, por ejemplo, la glotonería, la vanidad, la vanagloria, pero una de las cosas que también son deseos de la carne son los sentimientos y las emociones, y que como consecuencia traerán una acción. Los sentimientos y las emociones se generan no en el espíritu, sino en la carne, y debemos de tener cuidado de no satisfacer un deseo carnal. No con esto estoy diciendo que todas las emociones son malas, en ninguna manera. Las emociones son algo que Dios permitió que fueran parte de nuestra naturaleza. Pero aquí vamos a ver cómo dice el versículo 18, que dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y recuerden que aquí a Gálatas, esto es como en el contexto un poquito, la carta de Gálatas tiene que ver con no ser legalistas. Pero aquí nos dice Pablo que lo más importante que todo lo demás es ser guiados por el Espíritu Santo. Y así como es muy importante no ser legalistas y es muy importante dejarse guiar por lo que dice el Espíritu, también es muy importante no dejarse guiar
o que las emociones no tomen el control de nuestras decisiones o de nuestras acciones. Y es importantísimo, fíjense que las emociones son parte de nuestra naturaleza, pero he visto y hemos vivido también en carne propia, por ejemplo, en mi propia persona, cuando las emociones quieren tomar el control de la situación. Y eso es muy peligroso. Dice Pablo que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y sí hay emociones y sí hay sentimientos que son guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, si me voy hasta el versículo 22 de ahí mismo del capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos varios sentimientos, varias emociones y varias acciones. Pero estas dice que son controladas y guiadas por el Espíritu Santo. Y a la que nos vamos a referir toda la serie de la que vamos a hablar en este tiempo es precisamente a la templanza. La templanza, la palabra de Dios nos dice que la templanza es un fruto natural del Espíritu Santo. Y la templanza, más que un sentimiento, es una acción. ¿Por qué? Porque la templanza, en otras palabras, es dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere que empecemos a practicar, el dominio propio. Y el dominio propio lo tenemos que practicar con nuestras emociones también. ¿Por qué? Porque fíjense que hay muchísimo desánimo. También en el grupo, en la iglesia, en las familias, hay muchísimo desánimo. ¿Sabes por qué? Porque las personas no se están dejando controlar por el espíritu, sino que se están dejando controlar por sus emociones. Y como las cosas no van como yo pensaba, me quedé sin trabajo, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, me hicieron mala cara en el grupo, no se han preocupado por mí y no me llaman, cosas así. Entonces es una buena arma para Satanás. Es un deseo de la carne fuera de control, una emoción fuera de control y por el cual no hay dominio propio y por el cual el que está dominando las decisiones y las acciones en ese momento son los sentimientos y no el Espíritu Santo. Quiero leerles los mismos versículos, bueno, casi los mismos, pero en otra versión para que sea un poquito más claro. Dice Gálatas 5, versículo 16, pero en la nueva traducción viviente dice así. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice esta versión, porque cuando una persona es impulsiva, esa persona se deja llevar por sus emociones. Esa persona no está haciendo las cosas conforme a su razonamiento, sino conforme a su sentimiento. Son personas viscerales, que todas las decisiones las toman conforme a lo que sienten en la panza y no conforme a lo que hay en su cerebro. Entonces no analizan, no meditan y se dejan llevar por los impulsos. Y los impulsos pueden llevarte a la ira, a la tristeza, al desánimo, a muchas cosas. Incluso aquí nos está hablando Gálatas de naturalezas pecaminosas de índole sexual, que también vamos a hablar de ellas. Dice, no se dejen guiar por sus impulsos, déjense guiar por el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Así que nuestras emociones y nuestros sentimientos sí son parte de nosotros, pero no pueden ser los que lleven la dirección de nuestra vida. Porque si dejamos que nuestros sentimientos lleven la dirección de nuestra vida, el Espíritu Santo no controlará nuestras acciones. Y eso es muy peligroso, dice el versículo 17 también de la Nueva Traducción Viviente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, pero es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y aquí nos dice, o sea, acuérdense que dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra.
Y a esto mismo se refiere el versículo 17. Yo tengo muchos buenos deseos, pero de repente puedo entrar en ira, por ejemplo, o de repente un gesto me puede hacer desanimar y tumbar todas las buenas intenciones. Y entonces no estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, siempre en todos los lugares donde nos paremos, va a haber algo que nos pueda desanimar, va a haber algo que nos desagrade, va a haber algo en lo que no estemos de acuerdo, pero nosotros debemos ser controladas por el Espíritu Santo, no ser controladas por mis sentimientos ni por mis impulsos. Por eso es tan importante que veamos esta serie. El Señor ha puesto constantemente esto y fue a partir de que precisamente como con algunas lo he comentado, esta prueba que me puso al límite y que llevó un sentimiento que gracias a Dios y para la gloria de Dios fue controlado por el Espíritu Santo y me dio la victoria y nos dará la victoria a cada una de nosotras si es que nos sometemos a Dios. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo que les decía, ya no legalistas, sino conforme al Espíritu de Dios. Ya no sentimentales ni emotivos, sino conforme al Espíritu de Dios. Dice el 22, cuando dice sobre el fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Vean cómo en la Reina Valera dice templanza y en la Nueva Traducción Viviente dice control propio. ¿Y cómo se llama esta serie? Tomando el control. No estamos hablando de algo antibíblico, estamos diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda a tener control propio. Y eso es lo que necesitamos, control propio, que no dependan de las circunstancias, que no dependan de las demás personas, sino que dependan única y exclusivamente de mi comunión con Dios. Yo voy a hacer y voy a decir y voy a sentir conforme a lo que el Espíritu Santo me pone en mí. Y a veces voy a encontrarme en problemas y a veces las cosas no van a salir como yo quiero que salgan, pero yo debo de tener templanza, control propio. Y eso solamente va a ocurrir si en mí mora el Espíritu Santo. Por último, hermanas, quiero leerles este versículo. Gálatas 5:24, solamente se los voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Por qué les incluye esto? Porque dentro de nuestras emociones hay pasiones. Y no solamente se refiere a algo de índole sexual o de índole físico, sino todas estas, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que hay dentro de... La pasión es un sentimiento, es una emoción. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu pasión? Pues todas nuestras pasiones deben de quedar clavadas en la cruz, si es que pertenecemos a Cristo Jesús. Y entonces los sentimientos y las emociones de Dios serán también nuestros sentimientos porque estaremos siendo controladas por el Espíritu Santo. Y estudiaremos también la vida, unos pequeños versículos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta serie, para que veamos, también cómo Él tuvo sentimientos, Él tuvo emociones, pero siempre tuvo control propio, porque el Espíritu Santo estaba en Él. Recuerden, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así dice Isaías. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante esta serie. Esta solamente es una pequeña introducción para que veamos. Perdón, creo que me estoy brincando un versículo. Sí, perdón. El 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sí, esta es la conclusión, perdón, ya me la estaba brincando. Precisamente, lo vuelvo a leer, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de tu vida, hermana.
en cada aspecto, cuando te sientes triste, cuando te sientes enojada, cuando estamos en nuestros días, si ya te llegó la menopausia, no importa, no importa.